FM 89.1, Radio Universidad. Mira, los alcances del conflicto son múltiples y está la cuestión sobre que se puede transformar todavía en un enfrentamiento de mayor envergadura, porque ya tiene, dimensiones internacionales. O sea, hay un primer aspecto que es el más visible, que es la ocupación de Ucrania por parte de Rusia, donde hoy empezaron los bombardeos abiertos a los edificios gubernamentales en Kharkov, y hay que ver si no realizan operaciones del mismo tipo en Kiev. O sea, como se sabe, las tropas rusas entraron por tres sectores, ¿no? Centralmente por el sur a partir de Crimea, por el este a partir de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, y por el norte de Bielorrusia, ¿no? Y los primeros días fue llegando a las puertas o cerca de Kiev, de Kharkov, de Odessa y de algunas otras ciudades centrales, sin que el núcleo hayan sido enfrentamientos o grandes combates, y ahora están empezando con el bombardeo hacia las ciudades, ¿no? Los primeros días fue bombardeo a objetivos militares, tratando de forzar un cambio de gobierno en Ucrania, o la aceptación de ciertas condiciones, entre ellas el reconocimiento de Crimea, que fue anexada por Rusia en el año 2014. Ahora, este conflicto se da en un contexto, ¿no? Primero, el más general, la avanzada de la OTAN hacia el este de Europa después de la disolución de la Unión Soviética. Recordemos que la OTAN, Organización del Tratado Atlántico Norte, una alianza político-militar entre Estados Unidos, las grandes potencias europeas, se va extendiendo hacia el este hasta casi duplicarse. Y eso implica un avance sobre lo que Rusia consideraba su zona de influencia. Esta política... Y es más, Cristian, en relación a la OTAN, había un acuerdo, ¿no? Cuando cae la Unión Soviética, el acuerdo era con la OTAN, era Rusia, básicamente, y a trazo grueso, yo no avanzo sobre Europa, ¿no? Como sociedad imperial, también hay que entender esto, ¿no? Rusia, 3.000 años de historia, ¿no? Y un poco, también el éxito de Putin desde lo político tiene que ver con esa reivindicación de esa Rusia poderosa, ¿no? Y al mismo tiempo la OTAN se comprometía a no avanzar sobre la frontera rusa. Bueno, ese acuerdo se rompió porque la OTAN no para de acercarse a Rusia, ¿no? Hay una primera promesa no cumplida de James Baker con Gorbachev, en el cual, a cambio de que acepte la unificación alemana, se comprometía a no avanzar hacia el este. Bueno, esto fue papel mojado y el avance fue brutal. Por eso se duplica la OTAN en cuanto a cantidad de miembros. Y a la vez, en Rusia se restaura el capitalismo, y Putin, a partir de cierta recuperación económica montada sobre los precios de las materias primas. Recordemos que Rusia, aunque es una gran potencia militar, con armas nucleares heredadas de la Unión Soviética, tiene, junto con Estados Unidos, el arsenal nuclear más grande del mundo, y es un gran productor y exportador de armas, y ha modernizado en gran medida su ejército. Sin embargo, es una economía que se apoya fundamentalmente en la producción de materias primas. Desde el 82% de las exportaciones rusas son materias primas, gas y petróleo el 50%, para que tengamos en cuenta. Y no es que los grandes monopolios del mundo son rusos, salvo en hidrocarburos, donde sí tiene una posición lograda. Después es una economía de desarrollo intermedio, y bastante primarizada en cuanto a la composición de sus exportaciones. Pero, con Putin retoma un discurso imperial que no tiene que ver con, como él mismo lo dijo, ¿no? En ese discurso, no tiene que ver con Lenin y los bolcheviques, sino mucho más con el discurso de gran potencia que tenía el imperio zarista, y luego también con una consideración muy diferente a la que había
los orígenes de la Revolución Rusa con el trato de las otras nacionalidades. Por ejemplo, digo, el Imperio zarista tenía la mitad de su población no rusa, eran lo que se llamaban los pueblos halógenos, y una política de opresión nacional brutal. Entre otras cosas, en la Revolución Rusa se sostuvo el derecho de las naciones a su autodeterminación, incluso su separación y la constitución de una federación voluntaria. Pocos días antes de la ocupación, Putin hace un discurso donde dice que Ucrania fue un invento de Lenin, cuando los alemanes cercaban Rusia y en un momento de debilidad inventó ese país, que no tiene ninguna tradición, que es parte de Rusia. Bueno, todo un discurso de negar la propia nacionalidad ucraniana, ¿no? Que en eso Putin tiene razón, los bolcheviques habían descendido y digamos tenía una relación paritaria en la constitución original de la URSS, en la conformación inicial de la Unión Soviética. Y entonces reproduce este esquema de total desprecio por la nacionalidad ucraniana, con la complejidad de que en Ucrania efectivamente la población tiene una división profunda, fortalecida desde el año 2014, entre el sector del este, que es más rusoparlante, y el sector del oeste, que está más bien controlado por Occidente. Partidos políticos, claro, que sostienen un acercamiento a las potencias occidentales, y también una política antirrusa muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, prohibir el uso oficial del ruso, aunque gran parte de la población lo habla, ¿no? Entonces ahí Bueno, hasta aquí un poco el desarrollo histórico, ¿no? Que me parece interesante como para empezar a entender este conflicto, sobre todo en esto que decía, que bueno, que los medios hegemónicos nos suelen plantear, toda esta parte la borran, ¿no? Por supuesto, intencionalmente en la mayoría de los casos, y también en algunos otros por desconocimiento, por fiaca, o porque el tiempo de los medios siempre te apuran, Cristian, ¿no? Pero me parece fundamental como para entender qué es lo que está sucediendo allí y no resumirlo a lo que yo un poco decía, ¿no? También en esta dinámica de los medios, de esa idea que nos han puesto arriba de la mesa, que un día Putin se levanta enojado y que invade Ucrania, ¿no? Básicamente, como para resumirlo grotescamente. Desde ya. Ahora, también está la posibilidad que a Putin le salga mal el cálculo. Porque, no, claro, por supuesto. Y por supuesto también decir que, ya lo dijimos acá, pero estando con vos también, toda guerra es una cagada, ¿eh? No estamos justificando nada, estamos simplemente haciendo otro tipo de análisis. No, es una guerra, desde ya, y además es una política de opresión nacional que uno, en nuestro caso por lo menos, condenamos políticamente la ocupación llevada adelante por Putin. Eso no quiere decir que uno no entienda lo que está en juego, porque evidentemente Rusia tiene una política de gran potencia, tiene un desprecio profundo, digo, por las naciones que la circundan, que opina que tienen que ser o estados alineados con ellos, ni vasallos o nada, y del otro lado hay también una política de cerco, donde aspiran a quebrar y transformar Rusia también en un territorio mucho más controlado por las potencias occidentales, ¿no? O por lo menos que tenga menos capacidad de alguna forma de poderles alterar sus planes. Y también hay juego propio, que es importante tener en cuenta ahora, porque se dice que que la acción de Putin contribuyó a unificar a una OTAN que estaba con más diferencias. Pero yo creo que esa es una mirada equivocada, porque lo que hay es un avance muy grande del militarismo europeo. Por ejemplo, Alemania ha sostenido por primera vez, ha aceptado la exportación de armas letales a países en conflicto, cosa que Alemania tenía prácticamente prohibido realizar, y ha aumentado su presupuesto militar en 100.000 euros adicionales, lo que es más de un 2% de su PBI. Y hay un discurso guerrerista europeo muy, muy fuerte, de defensa del militarismo, los presupuestos de defensa, etcétera, que tienden a alentar una política imperialista europea que hoy coincide, con los objetivos de Estados Unidos, las sanciones generalizadas, una política, una suerte de cancelación generalizada del dolor ruso, pero que puede
tomar cierta independencia y que gran parte de la prensa europea celebra en una suerte de bueno, vayamos a la guerra, que por eso decía que las implicancias del conflicto todavía no es que están definidas ni claras ni circunscriptas, ¿no? Porque al haber decisiones que se toman en un plano que van más allá del teatro militar Rusia-Ucrania, sino que toman toda la esfera internacional, digo, la retirada de Rusia del sistema SWIFT de pagos no afecta solo a los países que lo toman, afecta al comercio internacional. Claro. Claro, el tema, general, ¿no? el SWIFT de pago sería como el clearing bancario, para que se entienda un poco. Manejan, ¿no? Cómo fluye la plata de un lado a otro para hacer otra vez una síntesis caprichosa, Cristian, de esto. Estamos hablando con Cristian Castillo, dirigente nacional del PTS en el Frente de Izquierda y es sociólogo, bueno, sobre este conflicto. Wally, cuando quieras preguntar, por favor, interrumpinos y preguntá. Todavía no metimos a China en esta conversación, Cristian, porque siempre básicamente hablamos de Rusia, de Estados Unidos, obviamente, porque es el integrante más importante de la OTAN, pero todavía no hicimos referencia sobre China, que ahora te voy a preguntar, pero un poco en relación a esto último que decías, yo un poco en broma y un poco en serio, ¿no? Decía, parece que la política occidental está más propensa en ayudar con armas, en enviar armas a Ucrania, ¿no? Que de, por ejemplo, enviar vacunas a África, ¿no? Un poco también es una suerte de síntesis del mundo actual donde estamos parados, ¿no? Bueno, la política occidental tiene múltiples aristas de cinismo, ¿no? Porque las ocupaciones militares de otros estados, las potencias de la OTAN la han realizado como si nada, ¿no? Ocuparon Afganistán, Irak, intervinieron en Siria, bombardearon Libia, antes la propia guerra de los Balcanes, y sin embargo ahí ellos mismos se autojustificaban en las políticas que tenían. Piensen ustedes que todas estas guerras llevadas adelante por la potencia de la OTAN generaron cientos de miles de refugiados en todo el mundo y ellos les cierran las fronteras. Incluso hemos escuchado comentarios de periodistas diciendo, bueno, pero ahora estos son europeos, ¿no? Por los refugiados ucranianos, que está muy bien que los acepten, ¿no? Porque, bueno, ya la ocupación rusa ha provocado un éxodo de al menos 500.000 ucranianos hacia el oeste, en particular por Polonia, pero una cosa es como los muestran ahora, un poco también como, digo, un arma de guerra por parte de los europeos, y que le dan el acceso por 3 años a los ucranianos, pero la cuestión es cuando se empiecen a acomodar. Ya el candidato más de derecha del mapa político francés en las próximas elecciones presidenciales está en contra de recibir a los refugiados ucranianos, ¿no? Aunque, digo, la posición mayoritaria en Europa es que puedan entrar y que tengan legalidad en cuanto a su presencia en otros países. Entonces vos tenés razón, hay un cinismo muy muy grande por parte de esas potencias que se negaron a entregar las vacunas, incluso las tiraron, y ahora sí pueden tomar decisiones unificadas que bueno, que en muchos casos implican también actos de censura. La Unión Europea prohíbe que los medios rusos tengan difusión en su territorio, ¿no? Como Russia Today o Sputnik. Totalmente. Es una crítica que le hacen a Putin del otro lado, ¿no? Y que claro. O sea, la censura a la prensa es algo que practica Putin, Rusia, y algo que ahora se está practicando en el continente europeo, donde la única versión de la guerra que tiene que estar dada, a la cual se puede llegar a la población, es la versión que dan las potencias de la OTAN y después para de contar. O sea, y esto demuestra que las medidas que se están tomando son porque obviamente no hay un enfrentamiento directo en el terreno que podría implicar una guerra a una escala donde son potencias con armamento nuclear, varias de las que son parte de la Unión Europea y de la OTAN, bueno, Estados Unidos, Rusia, el propio Putin, juegan todos con fuego, ¿no? Eso hay que decirlo. O sea, estamos en una situación donde hay un teatro de operaciones, una ocupación en el territorio ucraniano, pero en el mundo están todos jugando con fuego. Entonces, ¿hasta dónde esto va a llegar? Bueno, es algo que hoy no podemos definir, porque en parte se juega en, bueno, ¿cuál es el objetivo de Putin en la ocupación? Tampoco es algo que queda muy claro.
La última de mi parte en relación a esto, y después quiero aprovechar unos minutitos para hablar de nuestro país, de la coyuntura política, específicamente lo que va a suceder hoy en el Congreso. Seguramente Wally te hará una pregunta, pero hablaba de China, ¿no? Porque es un jugador importante y porque sabemos que Putin ahí en algún punto siente que su espalda está cubierta con China, ¿no? En los últimos años la alianza China-Rusia se ha profundizado y mucho, no solo en lo comercial, sino también en lo militar. ¿Cómo lo ves vos? Mira, en este conflicto en particular uno dice hasta ahí, porque China también tenía intereses económicos en Ucrania. Había avanzado, por ejemplo, Ucrania había adherido a la ruta de la Franja y la Seda, y empresas chinas estaban instaladas, actuando, digo, en Ucrania, en la parte occidental, en la mayoría del país, no en las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, donde desde el 2014 hay fuerte presencia rusa y está alineado con Rusia. Es cierto, firmaron un documento estratégico, es cierto que ambos actúan en algunos puntos en común, pero no es que tengan exactamente los mismos intereses, ¿no? China hasta ahora se ha limitado a no condenar la invasión rusa, pero eso no significa que tengan mucho entusiasmo con lo que está haciendo Rusia, ni que lo vayan a apoyar a muerte. Sí que ya el esquema de estrategia estadounidense señaló a China en primer lugar y a Rusia la segunda, las dos grandes amenazas a los Estados Unidos, ¿no? Eso fue un cambio que se dio bajo Donald Trump, donde pasaron de la guerra contra el terrorismo a decirnos acá hay lucha de potencias en el mundo y hacia ahí tenemos que enfocarnos. Con la diferencia de que Trump trataba de separar a Rusia de China, una política y tener una política de ciertos acuerdos con Putin que no compartía el conjunto del establishment norteamericano y que incluso en esta crisis se vio donde Trump dijo, bueno, Putin es un genio, pero yo lo hubiera controlado rápidamente, hubiese acordado con él, mientras que una gran parte de lo que domina la política norteamericana es todavía un discurso mucho más antirruso y sanciones. Rusia ya venía teniendo más de 100 sanciones económicas desde el año 2014, cuando se anexó Crimea. Entonces esto no es tampoco algo novedoso, aunque digamos ahora el nivel de las sanciones es muy grande, está ya impactando en la economía rusa con alza de la inflación, devaluación, falta de ciertos productos, y no sabemos hasta dónde esto también va a apretar, y entonces hay un doble apriete, ¿no? De Putin a Ucrania, por un lado, a que ceda a sus reclamos ante el despliegue de la fuerza, y por otro lado, un tiempo hacia Rusia donde el apriete de las sanciones es hasta dónde va. Bueno, ahí se está, digo, en un hilo muy delgado, donde, como decía antes, ojo que están jugando con fuego. O sea, no está claro que el conflicto quede acá y no escale, ¿no? Incluso, bueno, porque hasta ahora no hemos tenido, los combates no ha sido el centro ha sido el desplazamiento militar con un gran contingente de tropas por parte de Rusia. Son 190.000 soldados, más de la mitad ya penetrado en Ucrania, para que se entienda, el máximo despliegue de Estados Unidos en Irak fue 170.000, en Afganistán de 100.000, así que es un enorme despliegue de tropas terrestres en el corazón de Europa Oriental. Por eso la magnitud que tiene este conflicto, más allá que el número de muertos y bajas todavía no sea significativo respecto de otros conflictos recientes o incluso otros que todavía hay, que están hoy presentes en el mundo, pero sí en cuanto al despliegue de tropas terrestres que ha hecho Rusia. Sí, es cierto, y ahora te pregunta Walter Ferreiro, en un primer momento parecía, ¿no?, eso de golpeo y negocio, ¿no? Es verdad, como esa sensación al menos tuve yo cuando arrancó el conflicto. Bueno, ahora pareciese que no es tan así. Pero Walter Ferreiro te quiere preguntar, estamos hablando con Cristian Castillo, del Frente de Izquierda. Sí, Cristian, bueno, como explicabas, de toda esta situación que se está desarrollando en Ucrania, el hecho de que haya conversaciones entre representantes de ambos gobiernos, ¿te parece que se puede llegar a
a una salida consensuada donde ambos tengan que ceder una parte, o que el otro va a seguir buscando como la rendición incondicional, digamos, de la otra parte? ¿Cómo lo ves planteado este tema? Mira, yo creo que en este momento de las negociaciones, sobre todo implicaría que sea Ucrania. Lo que pasa es que cuál es el objetivo de Putin es, o sea, no es que está definido con claridad, porque que es anexionarse solo el este, partir el país todavía más y quedarse con Kiev. Hay quienes dicen que hay la línea del río Dnieper, que cortar ahí y dividir Ucrania en dos, anexionarse más todo el territorio. Lo que pasa es que es muy complejo, porque vos con una fuerza militar superior podés llegar hasta cierto lugar, pero después te tenés que mantener. Y en este caso, con la excepción de Donetsk y Lugansk, la población ucraniana es completamente hostil a la fuerza rusa. Entonces, acordémonos, Estados Unidos a Irak llegó caminando, pero después empezó a tener revueltas de todo tipo, le surgió el ISIS, bueno, y se tuvo que ir. Lo mismo en Afganistán, la propia Unión Soviética ocupa Afganistán en 1979 y después se le transforma en su propio Vietnam, ¿no? Parte de la caída de la Unión Soviética está ligada a la derrota que tienen en la ocupación de Afganistán. Entonces, una cosa es entrar a un país, insisto, con un gran despliegue de tropa y superioridad militar, y otra cosa después de sostenerte. Entonces, de ahí las dudas que existen respecto de cuál es el objetivo real de Putin, ¿no? Podría ser, bueno, imponerle un cambio de gobierno, correcto, pero ¿quién sube? Y ese que sube puede mantenerse dentro de Ucrania, lograr el compromiso sin que caiga el gobierno de que Ucrania no va a entrar a la OTAN y sea neutral. Bueno, ese es un compromiso que quizá puede lograr y forzar, pero no es cercenar más parte del territorio, quedarse con Odessa, quedarse con Mariupol en el sur y controlar todo el acceso al Mar Negro y el Mar de Azov. O sea, son todas hipótesis que hay respecto de cuál es el objetivo de guerra real de Putin, ¿no? Que no termina de quedar claro, no está claramente explicitado, y probablemente se vaya delineando en parte en estas negociaciones, que son negociaciones armadas, con continuidad de las operaciones militares, mientras están conversando. Digo, hoy, como señalábamos al principio, estuvo ya el bombardeo no de instalaciones militares, sino de puntos de gobierno, de oficinas gubernamentales en Kharkov, y probablemente eso lo veamos extensivo a Kiev. Y también, digo, está el otro interrogante de cuánto se pueden sostener las ciudades cercadas. Es decir, tienen aprovisionamiento para la alimentación, la electricidad, etcétera, para la población que está todavía en las ciudades. Pues, son muchos los refugiados ya, 500.000, pero Kiev es una ciudad que tiene más de 2 millones de habitantes, o sea, como la ciudad de Buenos Aires, un poco menos, pero es una ciudad enorme. Entonces, ¿cuánto se puede mantener la población? Es decir, la llegada del alimento. Bueno, son todos interrogantes que hacen a esta negociación armada que se está teniendo con continuidad de conflicto, y que bueno, que veremos si todavía no está claro que hay puntos que están negociando, que están sentados a la mesa, pero que hay abierta una negociación real por la salida de la guerra. Todavía eso no es claro, ¿no? Digo, porque también está la contradicción de hasta dónde cada uno puede ceder por su propia base social. Es decir, no es que Zelensky pueda decir, che, te entrego todo y listo, porque también va a tener sectores que lo pueden llegar a desconocer, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacen los acuerdos de Minsk, que establecían el statu quo entre los sectores separatistas prorrusos y el gobierno de Kiev, siempre Zelensky estaba presionado a no cumplir el tratado por otro sector que estaba más nacionalista antirruso todavía que él, y que se oponía a cualquier concesión a lo que consideraban terrorista. Entonces, también ahí hay un condicionamiento fuerte que hay que ver hasta dónde puede ir o no, pero obviamente, digo, ahí el cerco sobre la ciudad es algo que condiciona, y también la amenaza de destrucción total. O sea, no es una negociación libre, a eso me refiero. No, claramente. Que se está desarrollando, ¿no? Y bueno, y veremos en estos días qué pasa. Ya que haya aceptado ir Zelensky a Bielorrusia, implica un punto de concesión, porque el territorio de Bielorrusia fue usado para la ocupación militar.
no es un territorio que no pasa nada. Claro, sí, de hecho, bueno, Estados Unidos después cerró su embajada, ¿no? Acto seguido, la verdad, no sé si ayudando a la resolución del conflicto o echándole un poco más de nafta al fuego. Cristian, antes del cierre, Walter te hace una pregunta sobre hoy, sobre la coyuntura argentina, y te agradecemos por este ratito en Radio Universidad. Bueno, sí, Cristian, se inaugura un nuevo periodo legislativo en el día de hoy. Va a ir el presidente de la Nación, Alberto Fernández, va a dar un discurso. ¿Qué esperás, no? ¿Qué esperás sobre el discurso? Que seguramente la mayor parte va a estar abocada a este principio de acuerdo con el FMI, que se va a estar seguramente aprobando y firmando antes del 22 de marzo. ¿Y qué otras expectativas tenés? ¿Qué pensás que podría pasar para esta segunda parte del mandato que le queda a Alberto Fernández en Argentina? Mira, el discurso, hay muchos interrogantes por las divisiones respecto a este acuerdo en el propio Frente de Todos y por las necesidades que tiene el gobierno de que la Junta por el Cambio, digamos, lo apoye en este acuerdo, ¿no? Entonces, eso creo que son las dudas políticas centrales respecto del discurso. Ahora, la segunda parte de la pregunta que espero un ajuste sobre el ajuste, que va a ser eso, el resultado del acuerdo con el FMI, más allá de cómo se presenten los borradores que han circulado respecto de ese acuerdo, creo que lo dejan claro. O sea, por un lado, se establece una tasa decreciente de crecimiento, o sea que lo que va a aumentar el PBI no es cada año más, sino cada año menos, o sea que va a ser un acuerdo que es recesivo y a la vez es un acuerdo inflacionario, porque implica aumento de las tarifas y de otros elementos que van a mantener la inflación muy alta. Y un control del FMI cada 3 meses de las cuentas argentinas, respecto a partir de aceptar y legalizar una deuda tomada por el gobierno de Macri, que desde nuestro punto de vista es totalmente ilegal, ilegítima, fraudulenta, una verdadera estafa que se estaría convalidando y que va a tener que pagar el pueblo argentino, a partir no de una reestructuración de esa deuda, sino de una nueva deuda que se toma para pagar esa vieja deuda, donde durante 2 años y medio el FMI, si es que aprueba las cuentas argentinas cada 3 meses, donde van a mirar todo, dicen que van a controlar los fondos que se destinan a las provincias, más allá de la coparticipación, y a las empresas públicas. Van a auscultar todo lo que pasa en las cuentas nacionales para ver si a ellos les parecen bien o no. Por ejemplo, si está bien financiar aerolíneas y hasta qué punto, u otras empresas controladas por el Estado, ¿no? Se establece que si se mejoran las metas de las que están en el acuerdo, no van, por ejemplo, a las jubilaciones, a que estén un poquito más arriba, o los salarios de los empleados públicos, sino a pagar al FMI. Eso está establecido con claridad en el borrador. Se establece el término estructural, no reforma estructural, pero sí revisión estructural, como creo que se dice 19 veces en el texto, donde dice que con técnicos del FMI y del Banco Mundial van a revisar de los planes sociales, hasta el sistema tarifario, hasta todo, y por eso es que creo que es un ajuste sobre el ajuste que ya viene habiendo, y que el que viene habiendo explica en parte por qué el gobierno perdió la elección, y el que se viene, hace que no es que digamos, che, qué bueno viene el FMI, sino todo lo contrario, agarrarse los bolsillos, porque más allá, insisto, como se presente, más allá del discurso que dice o esto o lo otro era peor, la realidad es que va a ser algo muy jorobado, y del cual creo que hay que ver los antecedentes de cuando fuimos al FMI, ¿no? Fuimos con Alfonsín, después de dar algunas vueltas, que sí que no, Argentina cumplió con el FMI, cumplió con los pagos y terminó en el desastre de la hiperinflación. Fue con Menem, privatizó todo, Menem fue el mejor alumno del FMI, la Alianza lo continuó en eso, hizo el megacanje, el blindaje, y terminamos en la quiebra del 2001. Porque los acuerdos con el FMI terminan de esa manera. Las políticas que ellos imponen
terminan en deudas que son impagables y hay que en un momento que refinanciar no te dan los fondos y chau, y todo se va al diablo una vez más. Entonces creo que este no es en ese sentido un acuerdo distinto, sino un acuerdo que va en el sentido de esa lógica general de las políticas monetaristas para países como los nuestros. Cristian, te agradecemos mucho por este ratito aquí en Radio Universidad. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.